Buenos días, somos el grupo conformado por Rolman Rodríguez y mi persona Wilfredo Díaz. En esta exposición vamos a hablar sobre lo que es la prenda y el privilegio. ¿Qué es la prenda? La prenda es un derecho real accesorio de garantía que tiene como función el cumplimiento y la satisfacción del acreedor. En fin, en sí, es un contrato por el cual el deudor entrega al acreedor una cosa mueble en garantía de una obligación principal. Entre ellas encontramos los elementos del consentimiento entre voluntades, la voluntad de ese consentimiento de las partes que están involucradas en dicho contrato, igualmente la capacidad y poder, el objeto y la causa de la prenda. Caracteres de dicha prenda. Entre ellas tenemos que un contrato accesorio recae únicamente sobre cosas muebles, es solemne, es indivisible, es convencional. Igualmente es unilateral porque únicamente deriva obligaciones solo para una de las partes contratantes, sinalagmático imperfecto, si el acreedor efectúa gastos para el mantenimiento y conservación de la cosa, ahí le está creando una obligación. Llegamos a lo que es la parte de la prenda sin desplazamiento. Se me ocurre un crédito de una institución financiera como es la compraventa de un vehículo. Aunque el deudor del crédito conserva lo que es la cosa o el vehículo, esa cosa queda bajo reserva de dominio. En caso de que el cliente no cumpla con ese pago de ese vehículo, pues el banco puede ejecutar dicha reserva de dominio que está a su favor. Llegamos a lo que son los efectos de la prenda, que en ella tenemos una relación, entre esa relación jurídica que supera entre los sujetos, el acreedor, el deudor, tenemos esos derechos para el acreedor, que es la de poseer dicha prenda, además de retenerla, así como lo que es el principio general de la indivisibilidad, que aunque el deudor haga sus pagos parciales, eso no quiere decir que libera parcialmente la prenda, porque para él nuevamente retener su prenda o la cosa que haya dado debe cancelar completamente lo que es la obligación. Llegamos ahora a la conclusión o lo que es la extinción de la prenda, que mi compañero Rolman le toca esa parte. Bien, existen varias maneras de extinguirse la prenda. Una manera como se extingue esta obligación es porque, como sabemos que el contrato de prenda es un contrato accesorio que sigue la suerte que tenga la obligación principal. Si la obligación principal se extingue, entonces obviamente este contrato accesorio, la prenda, también se anula. También se puede extinguir por situaciones especiales, y vamos a explicarla bien. Esas situaciones especiales serían el pago. Si usted paga, usted cumplió su obligación y la obligación se extingue. Por la novación, sabemos que novación es cuando se transforma la obligación. Por ejemplo, cambia el objeto o cambia la persona. Por remisión de la deuda, es decir, el deudor decide perdonar la deuda. Se devuelve el documento y ya no existe la prenda. La compensación. Entonces, uno puede cambiar una deuda por otra y de esa manera se puede extinguir esa prenda. También puede ser por caso de fuerza mayor, lo que se le puede llamar pérdida de la cosa ignorada. También puede ser la prescripción. Si prescribe la obligación principal, la prenda, que es un contrato accesorio, se extingue. También puede ser por incumplimiento de la obligación principal. Si no se cumple el pago de la obligación principal, de inmediato se ejecuta por vía de juicio la prenda. Ahora vamos a hablar acerca de los privilegios. ¿A qué se refiere? ¿Cuándo aplican los privilegios? Primero debemos definir privilegios.
El privilegio es el derecho que tiene un acreedor que le da la ley sin que haya algún otro tipo de convención para que haya una preferencia de pago hacia él con respecto a otro acreedor. Por ejemplo, una persona debe un dinero y tiene dos acreedores, pero tiene para pagarle solo a uno. ¿A cuál de esos dos se le va a realizar el pago? Pues va a ser preferible al que goce de ese privilegio. Eso es un privilegio. Entonces, existen muchos tipos de manera de saber con respecto a los privilegios. Para saber cuándo aplican los privilegios, eso tiene que ver con respecto a la ley, con respecto a ciertos tipos de preferencias. Por ejemplo, puede suceder en Venezuela que una persona le deba al Estado y a una persona natural. Y es posible que el privilegiado, en este caso, sea el Estado, por diversas situaciones que puedan tener como consecuencia de que el Estado sea el preferente, tenga el privilegio de ser el primero en cobrar la deuda. Asimismo, puede ser por causas de si se le va a pagar a unos pasivos laborales a empleados de una empresa, tal vez el privilegio se le conceda a los discapacitados o a las mujeres embarazadas, preferiblemente sobre otras personas. En realidad, los privilegios tienen una amplia gama de factores que intervienen en cuanto a quién se le debe dar el privilegio. Podríamos decir, en resumen, que si la cosa objeto de la prenda está en poder de un acreedor, entonces ese acreedor debería tener el privilegio de ser el preferente en cuanto al cobro de la cosa o la ejecución de la prenda. Pero también puede ser que ambas partes se pongan de acuerdo y escojan quién será la persona que tiene la primera palabra, el primer derecho, el privilegio de ser el primer cobrador de la deuda. Y bueno, el artículo 1867 de nuestro Código Civil nos explica de que el crédito privilegiado tiene preferencia sobre los demás, inclusive los hipotecarios. Podemos tomar aquí en este caso las personas que hipotecan la casa en diversos grados. Por ejemplo, existe hipoteca inmobiliaria en primer grado e hipoteca inmobiliaria en segundo grado. Ya aquí se está efectuando un privilegio sobre el que tiene la hipoteca en primer grado. Es decir, si se va a pagar primero, tiene preferencia el que la tiene en primer grado. Y en el segundo grado, después. Como sucedía con los créditos hipotecarios que se hacían de los bancos públicos, Banco Bicentenario, Banco Venezuela, sobre un inmueble, pero la persona no tenía cómo pagar toda la casa porque la hipoteca era un 70% de lo que valía la casa. Entonces, si la persona era, por ejemplo, un educador y pedía un crédito por IPASMED, que es un beneficio que tienen los educadores, ellos podían, ante su organismo, solicitar una hipoteca en segundo grado sobre el otro 30% restante. ¿Quién tiene el privilegio aquí? Obviamente el que goza de la hipoteca de primer grado, el banco. Luego IPASMED en segundo grado y solo por una parte de la cosa. Eso es lo que se refiere el privilegio. Y así culmina nuestra exposición, esperemos que sea de su agrado. Pasamos un poquito más de los 8 minutos, pero hay mucha información que tratar aquí. Intentamos ser lo más específico para su agrado. Que pasen. Claro, esto me lleva, y disculpa Rorma, antes de concluir, me recuerda lo que hablamos, lo que se habla coloquialmente sobre la cosa empeñada, lo que es la prenda. Eso siempre me recuerda de que iban las personas a las casas de empeño, llevaban algo, una prenda, y bueno, y ellos hasta que no cancelaban ese dinero que le entregaban por ese empeño de esa prenda, pues ellos no tenían, no iban a obtener, no iban a recuperar dicha prenda. Eso es lo que me recuerda a eso. Bueno, en fin, ya hemos concluido y bueno, gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.